Ahora, comencemos. Alberto Trejo estacionó su camioneta Ford en la entrada de la modesta casa de 2 niveles en la calle Río Balsas. El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre el césped descuidado. Su suegra nunca había sido muy buena para el mantenimiento, pero últimamente el lugar se veía peor de lo habitual, la pintura se estaba descascarando, las contraventanas colgaban chuecas y se acumulaban periódicos en el porche. Él había tenido la intención de hablar con Sofía al respecto, pero su esposa siempre defendía a su madre con la misma frase: está haciendo lo mejor que puede desde que murió papá. Consultó su reloj. 4:30, justo a tiempo para recoger a Emma y a Tadeo de su visita semanal con la abuela Marisol. Los gemelos amaban estas visitas, aunque Alberto había empezado a notar cosas que le molestaban. Tadeo había llegado a casa con un moretón en el brazo el mes pasado. Emma había estado inusualmente callada después de la visita anterior. Cuando se lo mencionó a Sofía, ella le restó importancia: los niños se golpean. Y Emma tiene 4 años. Tiene sus humores. Alberto bajó de la camioneta, sus botas crujiendo sobre la grava. Tenía 38 años, hombros anchos, cabello oscuro cortado al estilo militar y una presencia que hacía que la gente instintivamente se enderezara cuando entraba en una habitación. Sus 12 años en inteligencia militar le habían dado ese efecto. No imponía por intimidación, sino por una intensidad en sus ojos grises que sugería que veía más de lo que la mayoría de la gente quería revelar. La puerta principal estaba entreabierta. Ese fue el primer indicio de que algo andaba mal. La mano de Alberto se movió instintivamente hacia su cadera, donde solía llevar su arma de cargo, aunque ya llevaba 3 años como civil. Viejos hábitos. Empujó la puerta lentamente. Emma, su hija, apareció en el pasillo. Su pequeña cara estaba surcada por las lágrimas. Su vestido de princesa estaba rasgado en el hombro y apretaba su conejo de peluche con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Alberto se puso de rodillas en un instante. Emma, cariño, ¿qué pasa? ¿Dónde está tu hermano? El labio inferior de Emma tembló. Abrió la boca, pero solo salió un sollozo. Emma, la voz de Alberto era suave pero firme: ¿dónde está Tadeo? Se escucharon pasos acercándose desde el fondo de la casa. Marisol Ramírez salió de la cocina y el ojo entrenado de Alberto captó todo lo que estaba mal de un solo vistazo. El rostro de la mujer estaba pálido y manchado, sus manos temblaban, sus ojos estaban enrojecidos pero secos ahora. Ya había llorado hasta desahogarse. Llevaba la misma ropa que tenía ayer cuando dejó a los niños. Una botella de vino era visible en la encimera de la cocina detrás de ella, vacía. Alberto, su voz se quebró: necesitamos hablar. Por favor, prométeme que no te enojarás. Alberto se levantó lentamente, apretando la mandíbula. Mantuvo su voz nivelada. ¿Dónde está mi hijo, Marisol? Por favor, solo prométemelo. ¿Dónde está Tadeo? El estruendo de su voz hizo que Emma llorara más fuerte. Alberto se obligó a respirar, a pensar cómo lo habían entrenado. Controlar la situación. Evaluar. Adaptar. Recogió a Emma y la sostuvo contra su pecho, sus lágrimas empapando su camisa. Sus ojos nunca dejaron el rostro de Marisol. Tienes 5 segundos para decirme dónde está mi hijo, o llamaré a la policía y luego voy a destrozar esta casa. La compostura de Marisol se desmoronó. Se hundió en el sillón desgastado junto a la puerta, con las manos cubriéndose el rostro. ¿Se fue? Tadeo se fue. Lo siento mucho, Alberto. Lo siento mucho. El mundo pareció inclinarse. El agarre de Alberto sobre Emma se tensó protectoramente. ¿Se fue? ¿Qué significa eso? ¿Se fue? ¿Alguien se lo llevó? ¿Se escapó? Marisol, háblame. Fue Baldo, susurró. Mi novio, nunca lo conociste. Sofía no sabe de él. Él me convenció de que sería mejor. Dijo que un niño era suficiente. Que criar gemelos a mi edad era demasiado. Que Sofía y tú realmente no podían pagar a 2 niños, de todos modos, con su hipoteca y... ¿Basta? La voz de Alberto era hielo. ¿Me estás diciendo que dejaste que alguien se llevara a mi hijo? Marisol levantó la vista,
el rímel bajando por sus mejillas. Dijo que era una buena familia, alguien que realmente quería un niño, alguien que podía darle cosas. Baldo tiene un amigo, Ramón, y Ramón ha estado tratando de adoptar durante años, pero tiene algunos problemas en sus antecedentes. Así que... Alberto cruzó la habitación en 3 zancadas. No la tocó, pero se cernió sobre el sillón y Marisol se presionó contra los cojines. Cuando habló, su voz era apenas un susurro, pero Emma le diría más tarde a su terapeuta que fue el sonido más aterrador que había escuchado jamás. «¿Vendiste a mi hijo?» «No, no fue así. No hubo dinero». Baldo solo dijo: «Le diste a mi hijo de 4 años a un criminal que no puede adoptar legalmente, y dejaste que se llevara a Tadeo». «¿Cuándo?» «Esta mañana, alrededor de las 10». Baldo lo recogió. Dijo que Ramón ya había preparado una habitación, tenía juguetes y todo. Dijo que a Tadeo le encantaría. Dijo que... Alberto sacó su teléfono y marcó. Emma seguía llorando contra su hombro, pero más tranquila ahora, su pequeña mano apretando su cuello. El teléfono sonó una vez. «Sofía, ven a casa de tu madre ahora mismo. No hagas preguntas. Solo ven». «Sí, ahora mismo». «Emma está bien. Está conmigo». Hizo una pausa. Tadeo se fue. «Te explicaré cuando llegues». 20 minutos. «Date prisa». Terminó la llamada y volvió a mirar a Marisol. «Me vas a contar todo. Cada detalle. El nombre completo de Baldo, dónde vive, su número de teléfono, la información de Ramón, que llevaba puesto Tadeo, todo lo que recuerdes sobre esta mañana, y luego vas a rezar para que encuentre a mi hijo antes de que decida qué hacer contigo». Marisol asintió miserablemente. «Baldo Buckley. Su nombre es Baldo Buckley. Vive por la calle Industrial, en esos departamentos cerca del viejo molino. Número 2B. Alberto. No es una buena persona. Lo sé ahora. No sé qué estaba pensando. He estado tan sola desde que murió el padre de Sofía y Baldo era encantador y traía vino y yo simplemente... No estaba pensando con claridad. Su número de teléfono. Ella lo recitó. Alberto lo memorizó al instante. El apellido de Ramón. Stafford. Ramón Stafford. Solo lo conocí una vez hace unos 2 meses. Baldo lo trajo aquí a cenar. Parecía agradable, solo que callado. Trabaja en algún almacén, creo. Baldo dijo que vive hacia el norte, tal vez a 45 minutos de aquí, en algún lugar rural. ¿Qué llevaba puesto Tadeo? Sus jeans azules y la playera roja con el dinosaurio, sus tenis con luces. Tenía su mochila con su león de peluche dentro. Alberto tomaba notas mentales de todo, su mente ya trabajando en las posibilidades. 6 horas. Tadeo llevaba 6 horas desaparecido. Un niño de 4 años que acababa de ser arrebatado a su abuela por un extraño, incluso si Marisol había tratado de hacerlo parecer aceptable. El trauma que Tadeo debía estar experimentando en ese momento hizo que el pecho de Alberto se apretara con rabia, pero la reprimió. La emoción era el enemigo de la acción efectiva. ¿Baldo dijo algo más sobre Ramón? ¿Dónde vive exactamente? Su trabajo. ¿Algo más? Marisol estaba llorando de nuevo, tratando desesperadamente de recordar. Dijo que Ramón había estado en prisión. Por eso no podía adoptar legalmente. Algo sobre asalto, tal vez, y mencionó que Ramón tenía un terreno, que criaba pollos o algo así, que sería bueno para un niño crecer en el campo. La puerta principal se abrió de golpe. Sofía Trejo entró corriendo, todavía con su uniforme de enfermera de su turno. Tenía 35 años, el cabello oscuro recogido en una coleta y su rostro era una máscara de terror. «Alberto, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Tadeo?» Alberto se giró hacia ella, todavía sosteniendo a Emma. «Tu madre dejó que su novio se llevara a nuestro hijo». Por un momento, Sofía solo miró fijamente. Luego miró a su madre y Alberto vio que la expresión de su esposa pasaba por la incredulidad, la confusión, el horror y, finalmente, una fría furia que solo había visto una vez antes,
cuando un conductor ebrio casi atropella su auto con los gemelos dentro. Mamá, su voz era peligrosamente tranquila, dime que eso no es cierto. Marisol comenzó a explicar de nuevo, las palabras saliendo atropelladamente, y Alberto vio que el rostro de Sofía se endurecía con cada frase. Cuando Marisol terminó, Sofía se volvió hacia Alberto. ¿Qué hacemos? Alberto dejó a Emma suavemente en el sofá, arrodillándose para mirarla a los ojos. Emma, cariño, necesito que seas valiente. ¿Puedes hacer eso? Puedes sentarte aquí mientras mamá y yo hablamos con la abuela. Emma asintió, todavía apretando su conejo. Alberto se puso de pie y sacó su teléfono de nuevo, pero esta vez no marcó. Primero, encontramos a Tadeo. No llamaremos a la policía todavía. ¿Qué? Alberto, tenemos que. Piénsalo, Sofía. Tu madre le entregó voluntariamente a nuestro hijo a alguien. Dirá que pensó que era un arreglo temporal o que estaba confundida o lo que sea. Baldo y Ramón dirán que todo fue un malentendido. Tadeo lleva 6 horas desaparecido. Para cuando la policía procese todo esto. Presente informes, obtenga órdenes judiciales, si es que pueden, será mañana o más tarde, y estos tipos sabrán que vamos por ellos. El entrenamiento médico de Sofía la hizo práctica. Entonces, ¿cuál es tu plan? Alberto miró a Marisol. Vas a llamar a Baldo ahora mismo. Vas a decirle que estás preocupada, que quieres ver cómo se está adaptando Tadeo. Vas a pedirle si puedes ir a visitarlo. Vas a ser dulce y preocupada. Nada más. ¿Puedes hacer eso? Marisol asintió frenéticamente. Sí. Sí, puedo hacer eso. Y lo vas a poner en altavoz. Si le adviertes de alguna manera, si dices algo más que lo que acabo de decirte, me aseguraré de que nunca vuelvas a ver a Emma. Y me aseguraré de que Sofía sepa exactamente qué clase de madre eres. ¿Estoy claro? Sofía se sobresaltó. ¿Estoy claro, Marisol? Sí, susurró Marisol. Alberto le entregó su teléfono con el número de Baldo ya ingresado. ¿Llama? Las manos de Marisol temblaban mientras presionaba marcar y ponía el altavoz. Sonó 4 veces antes de que una voz áspera respondiera. Sí, Baldo. Cariño, soy Marisol. ¿Qué pasa, Babe? Estoy algo ocupado ahora. Yo. Me preguntaba cómo está el pequeño. Se está adaptando bien con Ramón. Hubo una pausa. Los ojos de Alberto se entrecerraron. Cuando Baldo habló de nuevo, su tono era diferente. Sospechoso. Está bien. ¿Por qué, tienes dudas? Hablamos de esto, Marisol. Dijiste que entendías. Lo sé. Lo sé. Solo me preocupo. Eso es todo. Ya me conoces. Soy una sufridora. Pensé que tal vez podría ir este fin de semana solo para verlo. Asegurarme de que está feliz. No. La palabra fue plana. Ramón no quiere eso. Dijiste que podías manejar esto. Eso fue mentira. No, claro que no. ¿Solo? Entonces confía en el proceso. El niño está mejor. Tiene espacio para correr, juguetes, todo eso. Más de lo que tenías aquí. Más de lo que sus padres podrían darle trabajando todo el tiempo. Hiciste lo correcto, Marisol. No me hagas arrepentirme de confiar en ti. La amenaza implícita era clara. La mandíbula de Alberto se apretó. La voz de Marisol era pequeña. Está bien, tienes razón. Lo siento. Buena chica. Te llamaré más tarde. Y Marisol, no me vuelvas a llamar sobre esto. Hemos terminado con ese tema. La línea quedó muerta. El rostro de Sofía estaba blanco. Él la amenazó. Ya la ha amenazado antes, ¿verdad, mamá? Marisol no pudo encontrarse con los ojos de su hija. Alberto recuperó su teléfono. Ya no importa. Lo que importa es encontrar a Tadeo. Miró a Marisol una vez más. ¿Hay algo más? ¿Algo que viste o escuchaste que pudiera decirnos dónde vive Ramón?
Marisol pensó mucho. Cuando Ramón estuvo aquí a cenar. Baldo bromeó sobre lo lejos que vivía Ramón. Dijo algo como a 40 millas de la tienda de comestibles más cercana. Y Ramón se rió y dijo que eran más bien 30 si tomabas los caminos rurales. Y Ramón tenía lodo en sus botas. Lodo rojo. Lo recuerdo porque manchó mi alfombra y no pude quitarlo. Tierra de arcilla roja. Zona rural a 30 o 45 minutos al norte. Suficiente terreno para pollos. Exconvicto llamado Ramón Stafford. Alberto ya se estaba moviendo hacia la puerta. Sofía, llévala a casa. Quédense ahí y esperen mi llamada. No llamen a la policía todavía. Denme 12 horas. Alberto, esto es una locura. Deja que la policía lo maneje. Se volvió hacia ella y vio algo en sus ojos que le recordó al hombre que había conocido hace 12 años, aquel que había regresado de despliegues en el extranjero con sombras en la mirada y una forma de quedarse completamente quieto que la ponía nerviosa. Ella había pensado que la vida civil había suavizado esos bordes. Se había equivocado. La policía tardará demasiado y hará demasiadas preguntas. Tendré a Tadeo de vuelta antes de la medianoche. Confía en mí. Sofía quería discutir, pero miró a su hija sentada en estado de shock en el sofá. Y pensó en su hijo en algún lugar de allá afuera, confundido y asustado, y asintió. 12 horas, entonces llamo a todos. Alberto le dio un beso en la frente. Lo traeré a casa. Salió sin una palabra más a Marisol. Mientras subía a su camioneta, ya estaba haciendo llamadas. La primera fue a Daniela Díaz, una investigadora privada con la que había trabajado durante su último año en el servicio. Daniela se había pasado a la vida civil un año antes que Alberto y ahora dirigía una pequeña operación desde una oficina en el centro. Más importante aún, tenía acceso a bases de datos que los civiles no deberían tocar. Díaz. Dani, soy Alberto Trejo. Necesito un favor y lo necesito rápido. Alberto, ¿cuánto tiempo? ¿Qué está pasando? Necesito que busques un nombre para mí. Ramón Stafford tiene antecedentes. Probablemente asalto. Busco una dirección actual. Particularmente cualquier cosa rural con terreno dentro de 45 minutos al norte de la ciudad. Tierra de arcilla roja en el área. Necesito esto en la próxima hora. Jesús. Alberto, eso es específico. ¿De qué se trata? Alguien se llevó a mi hijo. Lo voy a recuperar. Hubo una pausa. No digas más. Dame 45 minutos. La siguiente llamada de Alberto fue a otro viejo contacto, alguien que le debía un favor de sus días de inteligencia. King Williamson respondió al primer tono. Trejo, no esperaba saber de ti. Necesito saber todo sobre un tipo llamado Baldo Buckley. Vive en los departamentos de la calle Industrial, 2B. Necesito todos sus antecedentes, sus asociados, su rutina, todo lo que puedas investigar. ¿Cuándo? Ayer. King silbó. Eso es urgente, ¿eh? Dame un par de horas. 1 hora, King. Este es mi hijo. Maldita sea. Está bien. 1 hora. Alberto terminó la llamada y comenzó a conducir. No a casa. Todavía no. Primero tenía una parada que hacer. 20 minutos después, se estacionaba en unas instalaciones de almacenamiento en las afueras de la ciudad. Mantenía la unidad 247 a su propio nombre, algo que Sofía no sabía. Dentro había artículos de su vida anterior. Artículos que se dijo a sí mismo que nunca volvería a necesitar. Abrió la unidad y levantó la puerta enrollable. Dentro había cajas, algunos muebles y, en la esquina trasera, un estuche de acero cerrado con llave. Alberto lo abrió con una llave que tenía en la guantera de la camioneta. Dentro del estuche estaba su viejo equipo, chaleco táctico, gafas de visión nocturna, bridas, un cuchillo de combate y otras herramientas de su antiguo oficio. Y debajo de todo, envuelta en tela aceitada, estaba su arma personal, una Sig Sauer P226 que lo había acompañado en 3 despliegues. Alberto revisó el arma, la cargó y se la metió en la cintura bajo la chaqueta.
No planeaba usarla, pero había aprendido hace mucho tiempo que tener opciones era lo que separaba a los sobrevivientes de las bajas. Su teléfono vibró. Danny, tengo 3 posibilidades para Ramón Stafford. Una ha estado encerrado durante los últimos 2 años, así que descartado. Otro vive en la ciudad en un condominio. Tampoco sirve. Pero el tercero es interesante. Ramón Stafford, 42 años, cumplió 18 meses por asalto agravado hace 5 años. Salió. Se mudó a una propiedad en el condado de Fairfield. 12 acres. Sin vecinos cercanos. Los registros del condado muestran que es agrícola. Está registrado como criador de aves de corral. Coincide con tu descripción. Dirección, 458 Old Mill Road. Condado de Fairfield. Está a unos 45 minutos al noreste. El camino no está pavimentado los últimos 3 kilómetros. Aislado como el infierno. Te envío las coordenadas GPS. Ya lo hiciste. Alberto, ¿quieres refuerzos para esto? No, pero mantén tu teléfono encendido. Si no tienes noticias mías para la medianoche, llama a la policía y dales todo. Ten cuidado, hombre. Alberto colgó y miró su reloj. 7:15, Tadeo llevaba 9 horas desaparecido. Volvió a subir a su camioneta e ingresó las coordenadas en su GPS. Mientras conducía, su teléfono sonó de nuevo. King Williamson. Baldo Buckley es un tipo difícil. 2 condenas por tráfico de drogas, una por asalto con arma mortal. Cumplió 8 años en total, lleva 3 años fuera. Entre sus conocidos se incluyen varios otros delincuentes condenados. La parte interesante. Tiene un primo que trabaja para los servicios de protección infantil. Probablemente así es como conocía el sistema lo suficientemente bien como para evitarlo. Continúa. Ha estado viendo a tu suegra desde hace unos 6 meses. Parece que la eligió a ella. Tiene una buena pensión de su difunto esposo. Baldo ha estado haciendo retiros de sus cuentas. Cantidades pequeñas, pero se suman. La está sangrando poco a poco. El agarre de Alberto se apretó en el volante. ¿Qué más? Ramón Stafford es uno de sus viejos compañeros de celda de su primera temporada. Han estado vinculados a algunas actividades cuestionables desde que ambos salieron. Pero nada que se haya pegado. Se rumorea que han estado involucrados en algún tipo de servicio de colocación extraoficial. Básicamente, conectando a delincuentes que quieren niños con padres desesperados o comprometidos dispuestos a entregarlos. Tu hijo probablemente no sea el primero. ¿Jesús? Sí. Escucha, Alberto, esto es más grande que solo tu hijo. Si vas tras estos tipos, estás entrando en algo que podría repercutir en ti. ¿Mi consejo? Llama al FBI. Tienen un grupo de trabajo que maneja este tipo de cosas. Y ver cómo el caso se enreda en la burocracia durante semanas mientras Tadeo está traumatizado. No, gracias. Lo manejaré a mi manera. Me imaginé que dirías eso. Solo sé inteligente al respecto. Estos no son aficionados. Yo tampoco. Alberto terminó la llamada y se concentró en el camino. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranja y violeta. Condujo hacia el norte, la ciudad dando paso a los suburbios, luego al campo rural. El GPS le mostró que se acercaba a Old Mill Road. Pensó en Tadeo. Su hijo probablemente estaba aterrorizado en ese momento, llamando a mamá y papá, preguntándose por qué nadie venía. O tal vez Ramón le había contado alguna historia sobre que era un juego, sobre sorprender a sus padres más tarde. Tal vez Tadeo todavía pensaba que la abuela volvería por él. La rabia que Alberto había estado manteniendo cuidadosamente controlada comenzó a hervir. Había pasado años aprendiendo a manejarla, a canalizarla hacia acciones productivas. El ejército le había enseñado que la emoción te hacía descuidado. Que el cálculo frío ganaba los tiroteos. Pero también le habían enseñado que la agresión controlada, debidamente enfocada, era un arma en sí misma. Giró hacia Old Mill Road justo cuando la última luz se desvanecía del cielo. El pavimento terminó después de 1 kilómetro, convirtiéndose en tierra y grava.
Alberto apagó los faros y disminuyó la velocidad, usando el GPS y su visión nocturna para navegar. No quería anunciar su llegada. 3 kilómetros más adelante, lo vio. Una granja apartada del camino, con luces brillando en las ventanas. Una camioneta oxidada estaba estacionada en la entrada junto a un sedán más nuevo. Los gallineros eran visibles detrás de la casa, y más allá, campos oscuros se extendían hacia la línea de árboles. Alberto estacionó su camioneta a un cuarto de milla de distancia y se acercó a pie, moviéndose a través del matorral paralelo al camino. Su entrenamiento militar regresó al instante, como moverse silenciosamente, como usar el terreno, como observar sin ser visto. Rodeó la parte trasera de la propiedad, manteniéndose bajo. A través de una ventana iluminada, pudo ver lo que parecía ser una sala de estar. Un hombre sentado en el sofá, corpulento, calvo, de finales de los 30 o principios de los 40. Ramón Stafford, presumiblemente. Estaba viendo la televisión, una cerveza en la mano. Alberto escaneó el resto de la casa desde su punto de observación. Otra ventana mostraba una cocina vacía. Una tercera ventana. Su corazón se detuvo. Tadeo, su hijo, estaba en lo que parecía ser un dormitorio, sentado en una cama pequeña, todavía con su playera de dinosaurio. Sostenía a su león de peluche. E incluso desde afuera, Alberto podía ver que su rostro estaba manchado por el llanto. Pero estaba vivo. Estaba entero. Estaba ahí. Alberto tuvo que esforzarse físicamente para no entrar por la ventana en ese momento, pero se obligó a pensar. Entrar con fuerza pondría a Tadeo en riesgo. Necesitaba ser inteligente con esto. Se retiró y rodeó la propiedad nuevamente, contando ventanas, anotando puertas. La casa era vieja, probablemente construida en los años 70. 2 entradas, delantera y trasera. La puerta trasera parecía tener un cerrojo simple. Había una puerta tormenta en la parte delantera, probablemente cerrada con llave desde adentro. No se veían otros vehículos, lo que significaba que Ramón probablemente estaba solo. Pero Alberto necesitaba estar seguro. Sacó su teléfono y llamó a la casa. Había obtenido el número de Daniela. Estaba listado bajo el nombre de Ramón. Adentro, vio a Ramón parecer sorprendido, luego levantarse y caminar hacia la cocina donde colgaba un teléfono de pared. Contestó. Sí. Alberto disfrazó su voz, haciéndola más áspera. Ramón Stafford. ¿Quién habla? Me llamo Cooper. Obtuve tu número de Baldo. Escuché que podrías ayudarme con una situación. La voz de Ramón se volvió cautelosa. No sé de qué estás hablando. Claro que lo sabes. Baldo dijo que lo ayudaste recientemente. Dijo que tienes una configuración que funciona bien. Tengo una situación similar. Divorcio desordenado, mi exesposa está haciendo amenazas y tengo una hija que necesito proteger. Baldo dijo que podrías ayudar. Hubo una larga pausa. Baldo no debería haberte dado este número. No lo hizo. Lo convencí de que lo compartiera. Mira, puedo hacer que valga la pena tu tiempo. Solo estoy buscando información en este momento. Tal vez podríamos reunirnos, hablarlo. Mañana por la mañana funciona. No, y no vuelvas a llamar a este número. Ramón colgó. Alberto sonrió sombríamente. La llamada había cumplido su propósito. Había confirmado que Ramón estaba solo y lo había inquietado. Ramón probablemente llamaría a Baldo ahora, lo cual estaba bien. Alberto quería que estuvieran nerviosos. Se movió hacia la puerta trasera y examinó la cerradura. Simple, como había pensado. Sacó un pequeño kit de su bolsillo. Herramientas de ganzúa que había guardado de sus días de inteligencia. 30 segundos después, el cerrojo hizo clic. Alberto desenfundó su arma y entró en la casa en silencio. La cocina estaba a su derecha, vacía. La sala de estar estaba justo enfrente. Podía escuchar la televisión encendida, alguna transmisión de deportes. Se movió a través de la cocina, colocando sus pies cuidadosamente para evitar que las tablas crujieran. Ramón seguía en el sofá, de espaldas a Alberto. Su teléfono estaba en su mano.
Estaba enviando un mensaje a alguien, probablemente a Baldo. Alberto cruzó la sala de estar en 4 pasos rápidos y presionó el cañón de su arma contra la parte posterior de la cabeza de Ramón. No te muevas. No hables. Asiente si entiendes. Ramón se congeló, luego asintió lentamente. Pon el teléfono en el sofá a tu lado. Lentamente, Ramón obedeció. Ahora levántate. Mantén las manos donde pueda verlas. Ramón se levantó, con las manos alzadas. Era más grande de lo que Alberto esperaba, tal vez 1,85 metros y corpulento con músculo transformándose en grasa, pero el tamaño no importaba cuando eras tú quien tenía el arma. Alberto dio un paso atrás, manteniendo el arma apuntada hacia él. Date la vuelta. Ramón se giró. Su rostro estaba sonrojado, los ojos muy abiertos. ¿Quién carajos eres? Soy el padre del niño que tienes en tu habitación de invitados. Vamos a caminar por ese pasillo. Vas a abrir la puerta y luego te vas a quedar muy quieto mientras recupero a mi hijo. Si haces algo que no me guste, te pondré una bala en la rodilla. Luego en la otra rodilla. Luego tendremos una conversación mucho más larga y dolorosa. ¿Está claro? Escucha, hombre. No sé lo que te dijo Baldo, pero esto fue todo legal. La abuela firmó los papeles. Dio permiso. Tengo documentación. Muévete. Alberto hizo un gesto hacia el pasillo con el arma. Ramón caminó lentamente, con Alberto siguiéndolo. Llegaron a la puerta del dormitorio. Alberto podía escuchar a Tadeo llorando suavemente adentro. Ábrela. Ramón abrió la puerta. Tadeo levantó la vista desde la cama, con los ojos muy abiertos cuando vio a su padre. Papi. Hola, campeón. Está bien. Papi está aquí. Alberto mantuvo sus ojos y su arma en Ramón. Tadeo, necesito que vengas conmigo. ¿Puedes hacer eso? Tadeo se bajó de la cama y corrió hacia Alberto, envolviendo sus brazos alrededor de la pierna de su padre. Alberto se inclinó y lo levantó con su brazo libre, sosteniéndolo fuerte. Tadeo enterró su rostro en el hombro de Alberto, sollozando. Está bien, campeón. Estás a salvo ahora. Te tengo. Alberto retrocedió hacia el pasillo, manteniendo a Ramón en su mira. ¿Dónde está tu teléfono? En la sala, donde lo solté. ¿Algún otro teléfono en la casa? ¿Tableta? ¿Laptop? ¿Laptop en el dormitorio? Al fondo del pasillo. Muéstramela. Lentamente, caminaron hacia el dormitorio principal. Alberto mantuvo a Tadeo contra él con su brazo izquierdo, el arma en su mano derecha nunca vaciló. Ramón señaló una laptop en un escritorio. Alberto hizo un gesto hacia ella. ¿Está protegida con contraseña? Sí. Desbloquéala. Ramón se sentó en el escritorio y escribió una contraseña. La pantalla se iluminó, mostrando un fondo de pantalla de escritorio de un paisaje de montaña. Alberto escaneó los iconos. Varias carpetas estaban etiquetadas con iniciales y fechas. Su mandíbula se tensó. ¿Cuántos? Preguntó en voz baja. ¿Qué? ¿Cuántos niños han hecho esto tú y Baldo? Ramón no respondió. Alberto levantó el arma ligeramente. Te hice una pregunta. 7, dijo Ramón, incluyendo a tu hijo, pero no es lo que piensas. Eran todas situaciones donde los niños estaban mejor. Padres que no podían manejarlos, familias que estaban luchando. Les dimos a estos niños mejores hogares. Traficaste niños de familias desesperadas y los diste a personas que no podían adoptar legalmente porque son criminales. No lo disfraces. El rostro de Ramón se oscureció. Vete a la mierda. No sabes nada. Algunos de esos niños estaban siendo descuidados, incluso abusados. Al menos con mi gente, reciben comida, refugio, atención. Alberto sintió a Tadeo temblando contra él. Bajó la voz, haciéndola más fría. Te llevaste a mi hijo de la casa de su abuela hace 6 horas. Tiene 4 años. Ha estado llorando por sus padres todo el día. ¿Eso suena como alguien que necesitaba ser salvado?
Baldo dijo que la abuela apenas podía mantenerse cuerda. Dijo que había estado bebiendo, olvidando alimentarlos. Él dijo: Baldo es un mentiroso que manipula a mujeres solas y les roba su dinero, y tú eres un traficante de niños. No hay versión de esto donde seas el héroe. Alberto agarró una unidad USB del escritorio y se la lanzó a Ramón. Copia todo de esas carpetas en eso. Cada archivo, cada nombre, cada dirección. Hombre, no quieres hacer eso. Algunas de esas personas son peligrosamente serias. Si descubren que tienes su información. Copia los archivos. Ramón se inmutó y comenzó a copiar archivos. Tomó varios minutos. Cuando terminó, Alberto le hizo poner la unidad en el piso y patearla hacia él. Alberto se la guardó, todavía sosteniendo a Tadeo. Ahora, vamos a caminar afuera. Te vas a sentar en tu camioneta y no te vas a mover hasta que yo me haya ido. Si me sigues, llamaré a todos los policías del estado y les entregaré esta unidad con tu información. Si le adviertes a Baldo, lo mismo. Si siquiera piensas en ir tras mi familia. Volveré aquí y terminaré lo que empecé. Y la próxima vez, no seré tan paciente. ¿Estamos claros? Ramón asintió, con el rostro pálido ahora. Caminaron afuera. Alberto hizo que Ramón se sentara en la camioneta con las manos en el volante donde Alberto pudiera verlas. Luego Alberto retrocedió hacia su propia camioneta, estacionada más adelante en el camino, sin quitarle los ojos de encima a Ramón hasta que estuvo fuera de vista tras una curva. Envainó su arma y abrazó a Tadeo fuerte con ambos brazos. ¿Estás bien, campeón? Estás a salvo. Vamos a casa con mami y Emma. Papi, estaba asustado, sollozó Tadeo. Ese hombre dijo que la abuela quería que me quedara con él, pero yo quería volver a casa. Quería a ti y a mami. Lo sé, campeón. Lo sé. La abuela cometió un error. Un error muy grande, pero estás a salvo ahora. Prometo que nada como esto volverá a pasar jamás. Alberto aseguró a Tadeo en el asiento del pasajero y condujo rápido, revisando su espejo constantemente para asegurarse de que Ramón no lo siguiera. Llamó a Sofía. Lo tengo. Está a salvo. Vamos a casa. El grito de alivio de Sofía resonó a través del teléfono. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Está herido? No. Asustado, pero no herido. Estaremos ahí en 30 minutos. Condujo durante toda la noche, Tadeo finalmente se quedó dormido en el asiento del pasajero, exhausto de tanto llorar. La mente de Alberto ya estaba trabajando en la siguiente fase. Ramón y Baldo habían cometido múltiples delitos graves. La unidad USB tenía pruebas de una operación de tráfico de niños. Pero si Alberto solo se la entregaba a la policía, habría preguntas sobre cómo la obtuvo. Preguntas sobre irrumpir en la casa de Ramón, preguntas sobre amenazarlo a punta de pistola. Y había algo más que lo molestaba. Lo que Baldo había dicho por teléfono: no me hagas arrepentirme de confiar en ti. Había amenazado a Marisol, lo que significaba que esto no había terminado. Incluso si Ramón estaba asustado, Baldo seguía ahí fuera. Y Baldo sabía dónde vivían Sofía y los niños. No, esto necesitaba terminarse correctamente. No solo recuperar a Tadeo, sino asegurarse de que estos hombres nunca volvieran a hacer esto a nadie. Alberto entró en su entrada a las 9:40. Sofía salió corriendo de la casa antes de que él siquiera apagara el motor. Sacó a Tadeo de la camioneta y lo abrazó, llorando y riendo al mismo tiempo. Emma salió corriendo de la casa, y pronto los cuatro se abrazaban en la entrada bajo la luz del porche. Nunca más, dijo Sofía ferozmente, mirando a Alberto sobre la cabeza de Tadeo. Nunca, nunca más. Nunca más, estuvo de acuerdo Alberto. ¿Lo prometo? Pero incluso mientras lo decía, estaba pensando en Baldo Buckley y la unidad USB en su bolsillo y todas las piezas de un plan que comenzaban a unirse en su mente. Después del reencuentro, después de que Tadeo fuera bañado, alimentado y puesto a dormir en su propia habitación con Emma durmiendo en la habitación contigua, Alberto se sentó a la mesa de la cocina con Sofía. Ella había preparado café, aunque ninguno de los dos realmente lo quería. Solo necesitaban algo que hacer con sus manos.
Cuéntamelo todo, dijo ella. Así que lo hizo. Le contó sobre rastrear a Ramón, sobre entrar en la casa, sobre los archivos en la laptop. Le mostró la unidad USB. Hay 6 otras familias aquí, dijo en voz baja. 6 otros niños que fueron tomados. Nombres, direcciones, fechas. Esto es más grande que solo Tadeo. El rostro de Sofía se endureció. Entonces vamos a la policía ahora. Esta noche, les damos todo. Y arrestarán a Ramón y probablemente a Baldo eventualmente. Pero el proceso legal tomará meses, tal vez años. Y mientras tanto, las personas que tienen a esos otros 6 niños serán advertidas. Desaparecerán, cambiarán de nombre. Se mudarán. Esos niños se perderán en el sistema para siempre. ¿Entonces qué estás diciendo? Alberto se inclinó hacia adelante. Estoy diciendo que tenemos que ser inteligentes con esto. Estoy diciendo que necesito terminar lo que empecé antes de involucrar a las autoridades. Necesito asegurarme no solo de que Ramón y Baldo nunca puedan volver a hacer esto, sino de que esos otros 6 niños regresen con sus familias. Y necesito hacerlo de una manera que no repercuta en nosotros. Sofía lo miró fijamente. Alberto, me estás asustando. ¿Qué estás planeando exactamente? Algo que funcionará. Pero necesito que confíes en mí como lo hiciste esta noche. Ella estuvo callada por un largo momento, su café enfriándose frente a ella. Finalmente, asintió. 3 días. Tienes 3 días para hacer lo que sea que estés planeando. Luego vamos a la policía con todo, pase lo que pase. ¿Trato? ¿Trato? Se fueron a dormir, pero Alberto no durmió. Se quedó en la oscuridad, escuchando la respiración de Sofía a su lado y pensando en los siguientes movimientos. Baldo era la clave. Ramón era un seguidor, alguien a quien se podía presionar. Pero Baldo era el arquitecto. Él era el que tenía las conexiones, el que había construido toda esta operación. Y él era el que había manipulado a Marisol. Alrededor de las 3 de la mañana, Alberto se levantó y fue a su oficina en casa. Conectó la unidad USB en su computadora y comenzó a examinar los archivos con más cuidado. Cada carpeta representaba a un niño diferente. Dentro había nombres, fechas, fotos y, lo más condenatorio, notas escritas a mano sobre las colocaciones. Un archivo llamó su atención. Un niño llamado Marcos, de 6 años, colocado hace 8 meses con una pareja en un condado vecino. Según las notas, la madre había sido convencida de renunciar a su hijo porque enfrentaba un desalojo y su novio era abusivo. Baldo lo había presentado como una solución temporal que se convirtió en permanente. La pareja que tomó a Marcos tenía antecedentes de violencia doméstica y no pudo pasar una verificación de antecedentes estándar. Alberto se sintió enfermo, pero también sintió algo más, una rabia fría y enfocada que reconoció de sus días militares. Este era el tipo de rabia que no explotaba en furia. Calculaba, planificaba, ejecutaba. Pasó el resto de la noche recopilando la información de la unidad, cruzando referencias de nombres con bases de datos en línea, construyendo perfiles de todos los involucrados. Para cuando Sofía bajó a las 6, tenía una lista de 12 personas directamente implicadas en la red de tráfico. Baldo y Ramón, otros receptores y 6 facilitadores. Personas como Marisol que habían sido convencidas o manipuladas para entregar niños. Necesito salir hoy, le dijo a Sofía durante el desayuno. Los niños seguían dormidos. Necesito poner algunas cosas en movimiento. ¿Qué cosas? Cuanto menos sepas ahora, mejor. Si esto sale mal y la policía empieza a hacer preguntas, quiero que puedas decir honestamente que no sabes detalles. A Sofía no le gustó, pero entendió. Ten cuidado. Y Alberto, sea lo que sea que estés planeando, asegúrate de que valga el riesgo. Acabamos de recuperar a Tadeo. No puedo perderte a ti también. ¿No lo harás? ¿Lo prometo? La primera parada de Alberto fue ver a Daniela Díaz. Entró en la oficina de la investigadora a las 8:30 en punto, cargando una bolsa de lona. Daniela levantó la vista de su computadora y silbó cuando vio el rostro de Alberto. Parece que no has dormido. No lo he hecho.
Escucha, necesito tu ayuda con algo extraoficial. ¿Qué tan extraoficial? ¿Muy extraoficial? Posiblemente ilegal. Definitivamente desordenado. Daniela se reclinó en su silla. Dime. Alberto explicó la situación, mostró los archivos de la unidad USB. La expresión de Daniela se volvió más oscura mientras leía a través de los documentos. Jesús, Dios mío, esto es un caso para la Fiscalía General esperando a suceder. Ese es el problema. Si vamos a las autoridades ahora, tomará meses construir un caso. Los niños serán movidos, las evidencias desaparecerán y tendremos suerte si atrapamos a la mitad de estas personas. Quiero a todos. Ahora, ¿qué necesitas de mí? Necesito direcciones verificadas para las 12 personas en esta lista. Ubicaciones actuales, rutinas, situaciones de seguridad, y lo necesito para mañana. Esa es una tarea difícil. Puedes hacerlo. Daniela estudió la lista. La mayor parte de esto puedo obtenerlo a través de canales regulares. Algunos de estos tipos, necesitaré hacer trabajo de campo. ¿Qué planeas una vez que tengas las direcciones? Mejor no lo sepas todavía, Alberto. Si estás planeando lo que creo que estás planeando, no planeo matar a nadie si eso es lo que te preocupa. Pero planeo asegurarme de que estas personas enfrenten consecuencias. Consecuencias reales. Del tipo que se quedan. Daniela pensó por un largo momento, luego asintió. Muy bien, tendré lo que necesitas mañana por la tarde. Pero Alberto, no hagas nada estúpido. Tienes una familia en la que pensar. Eso es exactamente por lo que estoy haciendo esto. La siguiente parada de Alberto fue más delicada. Condujo a los departamentos de la calle industrial y se estacionó frente al edificio 2. El edificio de Baldo. Se sentó y observó durante 2 horas, aprendiendo las entradas y salidas. El auto de Baldo, un Chevy Impala destartalado, estaba estacionado en el espacio 2B. Las cortinas en la ventana del departamento estaban cerradas, pero ocasionalmente Alberto veía movimiento detrás de ellas. A las 11, Baldo emergió. Era alto y larguirucho con cabello negro grasiento recogido en una coleta y un rostro que parecía haber sido roto un par de veces. Llevaba una chaqueta de cuero a pesar del clima cálido y tenía la alerta enrollada de alguien que había pasado tiempo en prisión. Alberto lo siguió a distancia mientras Baldo conducía a una tienda de abarrotes, compró cigarrillos y boletos de lotería, luego condujo a una cafetería en el lado sur. Baldo entró y se reunió con otro hombre, hispano, de unos 30 años, vistiendo ropa de trabajo. Hablaron durante 20 minutos con un café. Dinero cambió de manos bajo la mesa. Alberto tomó fotos con su teléfono. Luego llamó a King Williamson de nuevo. Necesito que busques otro nombre para mí. Varón hispano, aproximadamente 35 años, reuniéndose con Baldo Buckley en el restaurante Lucy's en la calle Maple. Mira si puedes identificarlo de las imágenes de la cámara de seguridad afuera. Te enviaré la marca de tiempo. Realmente vas tras estos tipos, ¿verdad? Sí. Solo ten cuidado. Baldo tiene conexiones. Molesta a las personas equivocadas y podría volverse contra ti con fuerza. Déjame preocuparme por eso. Alberto pasó el resto del día siguiendo a Baldo, aprendiendo su rutina. Por la noche, tenía una imagen clara de la operación de Baldo. El hombre estaba ejecutando múltiples estafas. El tráfico de niños era solo una pieza. También estaba traficando con pastillas recetadas, ejecutando una operación de robo de identidad a pequeña escala y tomando una parte de varios otros delincuentes como intermediario. Baldo era un conector, alguien que sabía cómo emparejar necesidades con proveedores, todo mientras se mantenía lo suficientemente lejos para evitar la culpabilidad directa. Esa iba a ser su perdición. A las 7 de la tarde, Alberto llamó a Marisol. Ella respondió al primer tono. Alberto, ¿cómo está Tadeo? ¿Está? Está bien. No gracias a ti. Escúchame atentamente, Marisol. Necesito que hagas exactamente lo que digo y necesito que no hagas preguntas. ¿Puedes hacer eso? Sí. Dios, sí. Cualquier cosa. Mañana por la mañana, 9 de la mañana,
necesito que llames a Baldo y le digas que necesitas verlo urgentemente. Dile que te preocupa que Sofía y yo podamos ir a la policía, que estamos haciendo preguntas. Dile que necesitas hablar en persona para averiguar qué hacer. ¿Puedes ser convincente? Yo. Creo que sí. Necesitas serlo. Si sospecha que algo anda mal, esto no funcionará. Dile que se reúna contigo en tu casa. Dile que venga solo porque no quieres que nadie más sepa sobre esta conversación. ¿Puedes hacer eso? Sí. Pero Alberto, ¿qué estás? No preguntes. Solo confía en que esto hará que las cosas estén bien. Y Marisol, después de mañana, nunca volverás a ver a Baldo. ¿Nunca? Si te llama, no contestas. Si aparece, llamas a la policía. ¿Entendido? Entendido. Alberto colgó y condujo a casa. Sofía estaba esperándolo despierta. ¿Cómo te fue? Está en movimiento. Mañana por la mañana, todo se une. Y luego vamos a la policía con pruebas que pondrán a Baldo y a toda su red tras las rejas por un tiempo muy largo. Pero primero, necesito asegurarme de que esos otros 6 niños regresen a casa a salvo. Sofía le tomó la mano. ¿Realmente crees que puedes hacer esto? Sé que puedo. He hecho cosas más difíciles en situaciones peores con menos recursos. Esto es solo sobre ser inteligente y mantenerse 3 pasos adelante. Esa noche, Alberto finalmente durmió, pero fue el sueño ligero de un soldado antes de una misión. Su mente ya repasaba escenarios y contingencias. A la mañana siguiente, a las 9 de la mañana en punto, Alberto estaba estacionado a 3 casas de distancia de la casa de Marisol, mirando a través de las ventanas polarizadas de la camioneta. Justo a tiempo, el Impala de Baldo entró en la entrada. Baldo salió, luciendo irritado, y caminó hacia la puerta principal. Marisol lo dejó entrar. Alberto esperó 5 minutos para asegurarse de que Baldo estuviera instalado. Luego caminó hacia la casa. Le había dado instrucciones a Marisol de dejar la puerta principal abierta. Entró en silencio. Voces venían de la sala de estar. La voz de Baldo era aguda, enojada: te dije que no entraras en pánico. Ramón dijo que alguien lo llamó anoche haciendo preguntas y luego un tipo irrumpió en su casa con un arma. ¿Fue tu yerno? ¿Le dijiste algo? No lo hice. Lo juro, Baldo. No le dije nada que él ya no hubiera descubierto. Solo sabía que Tadeo estaba con Ramón. No sé cómo. Estás mintiendo. Dijiste que podías mantener la boca cerrada. Dijiste que tu familia no. Alberto entró en la habitación. Ella está diciendo la verdad. No me dijo nada. Lo descubrí yo mismo. Baldo se dio la vuelta, con la mano yendo hacia su chaqueta. Alberto ya tenía su arma desenfundada. No pondrías tus manos donde pueda verlas. Los ojos de Baldo se entrecerraron, pero levantó las manos. Estás cometiendo un gran error, amigo. No soy tu amigo. Y el único error fue el tuyo llevándote a mi hijo. Eso no fue personal. Eso fue negocios. La vieja aquí no podía manejar a 2 niños. Te hice un favor. El rostro de Alberto era de piedra. Siéntate en el sofá. Baldo se sentó lentamente, sus ojos nunca dejando el rostro de Alberto. Marisol estaba llorando silenciosamente en el sillón de la esquina. Alberto sacó su teléfono con su mano libre y lo puso en la mesa de centro, iniciando una grabación de voz. Aquí es como va a funcionar esto. Vas a contarme todo sobre tu operación. Cada niño que has traficado, cada facilitador que has usado, cada receptor con el que has colocado niños, nombres, direcciones, fechas, todo. Vete a la mierda. Alberto disparó a la lámpara junto al sofá. El sonido fue ensordecedor en la pequeña habitación. Marisol gritó. Baldo se estremeció con fuerza, sus manos subiendo más alto. No estoy bromeando, dijo Alberto con calma. La próxima va en tu rodilla. Después de eso, tu otra rodilla. Después de eso, veremos cuánto valoras tus otras partes del cuerpo. Ahora habla. La bravuconería de Baldo se quebró.
Está bien. Está bien, Jesús. Mira, hombre. Te diré lo que quieras. Solo no me dispares. Empieza con los otros 6 niños. ¿Quién los tiene y dónde? Baldo comenzó a hablar. Tomó 20 minutos, pero al final, Alberto tenía cada detalle. Los receptores iban desde delincuentes de carrera hasta personas desesperadas que habían pagado a Baldo por los niños. Uno era incluso un delincuente sexual, aunque Baldo juró que no lo sabía en ese momento. Una mentira. Alberto no le creyó ni por un segundo. ¿Cuánto ganaste con todo esto? Tal vez 40.000 pesos en total durante los últimos 2 años. No es como si me estuviera haciendo rico. La gente que toma a los niños, pagan algo y lo divido con quien sea que facilite. Es un servicio, hombre. Oferta y demanda. Estás traficando niños. Estoy ayudando a familias que no pueden hacer frente. Hay una diferencia. Alberto quería dispararle solo por principio, pero ese no era el plan. En cambio, sacó la unidad USB y la sostuvo. Tengo cada archivo de la computadora de Ramón, cada transacción, cada nombre, cada foto. Tengo suficientes pruebas para meterte preso por 20 años como mínimo. El rostro de Baldo se puso pálido. ¿Qué quieres? Quiero a esos 6 niños de vuelta con sus familias, y quiero que me ayudes a hacer que eso suceda. ¿Qué? Ni hablar. Algunas de esas personas son peligrosas. Si los traiciono. Alberto disparó a la otra lámpara. No me importan tus problemas. Este es el trato. Vas a contactar a cada receptor hoy. Vas a decirles que ha habido una complicación. Que las autoridades están investigando y que necesitan devolver a los niños inmediatamente a sus familias originales. Vas a dejar claro que mantener a los niños traerá a la policía sobre todos. Y vas a hacer esto mientras estoy sentado aquí escuchando. Me matarán. Tal vez, pero si no lo haces, te mataré ahora mismo y solo entregaré esta evidencia a la policía. Al menos de esta manera tienes una oportunidad. Baldo miró los ojos de Alberto y vio la verdad ahí. Se desplomó en el sofá. Está bien. Está bien, lo haré. Alberto le entregó su teléfono. Empieza a llamar. Durante la siguiente hora, Alberto escuchó mientras Baldo hacía 6 llamadas. Algunos receptores estaban enojados, otros asustados, pero todos estuvieron de acuerdo cuando Baldo pintó una imagen de redadas policiales inminentes y cargos por tráfico. Para el mediodía, los 6 niños estaban siendo devueltos a puntos de entrega donde sus familias originales los encontrarían. Cuando terminó, Alberto hizo que Baldo escribiera una confesión, nombres, fechas, cantidades, todo. La mano de Baldo temblaba mientras escribía, pero Alberto mantuvo el arma apuntada hacia él hasta que la última palabra estuvo en el papel. Firma. Baldo firmó. Alberto dobló la confesión y la puso en su chaqueta. Luego miró a Marisol. Vas a darle a la policía una declaración sobre todo lo que hizo Baldo. ¿Cómo te manipuló? ¿Cómo se llevó a Tadeo? Todo. Vas a cooperar plenamente. Si haces eso, me aseguraré de que Sofía sepa que fuiste coaccionada. Si no lo haces, me aseguraré de que te corte de su vida por completo. ¿Elige? Cooperaré, susurró Marisol. Lo siento mucho, Alberto. Lo siento mucho. Alberto no reconoció la disculpa. Se volvió hacia Baldo. Vas a desaparecer hoy. Ahora mismo, vas a salir de este estado y nunca volverás. Si alguna vez escucho que has contactado a Marisol de nuevo, o si intentas esta operación en cualquier otro lugar, me aseguraré de que esta confesión y esta grabación lleguen a todas las agencias de la ley en el país. Tu rostro estará en cada lista de vigilancia. Nunca podrás mostrar tu rostro sin ser arrestado. ¿Estamos claros? Baldo asintió miserablemente. Bien. Ahora, fuera de mi vista. Baldo se levantó y prácticamente corrió hacia la puerta. Alberto lo dejó ir. Sabía que Baldo correría. Los hombres como él siempre lo hacían cuando estaban acorralados. Y si no, bueno, Alberto tenía un seguro. Después de que Baldo se fue, Alberto hizo una llamada más.
Esta fue al detective Ryan Reyes, un policía local al que le había hecho un favor hace unos años. Ryan le debía una. Ryan, soy Alberto Trejo. Necesito que te reúnas conmigo en una dirección. Tengo pruebas de una operación de tráfico de niños y necesito que se maneje con cuidado. Jesús, Alberto, ¿en qué te has metido? Solo ven. Te explicaré todo. Una hora después, el detective Reyes estaba sentado en la sala de estar de Marisol, leyendo a través de la confesión de Baldo y escuchando la grabación en el teléfono de Alberto. Su rostro se volvió progresivamente más serio. Esto es enorme. Nivel federal enorme. Lo sé. Pero 6 niños están siendo devueltos a sus familias mientras hablamos. Tengo direcciones y tiempos. Tu departamento puede coordinarse con los servicios sociales para recuperarlos a salvo y a los perpetradores. Baldo está huyendo. Pero tienes su confesión y suficiente evidencia para emitir órdenes de arresto. Ramón Stafford está en el 458 de Old Mill Road. Los demás están todos listados en los archivos. Puedes coordinarte con las autoridades federales para hacer los arrestos. Reyes miró a Alberto sospechosamente. ¿Cómo obtuviste toda esta información? ¿Importa? Tienes suficiente aquí para desmantelar una red de tráfico y salvar a 6 niños. ¿No es eso lo que importa? Reyes lo pensó, luego asintió lentamente. Necesitaré declaraciones tuyas y de la señora Ramírez. Las tendrás, pero primero, haz que esos niños regresen a casa a salvo. Esa es la prioridad. Reyes estuvo de acuerdo y se fue para coordinarse con su departamento. Alberto se volvió hacia Marisol una última vez. Vas a recibir ayuda, terapia, asesoramiento, lo que necesites, y vas a ganarte la confianza de Sofía con el tiempo. Pero nunca volverás a estar sola con mis hijos de nuevo, nunca. ¿Entiendes? Marisol asintió a través de sus lágrimas. Alberto se fue y condujo a casa. Cuando llegó, Sofía estaba en la sala de estar con Emma y Tadeo jugando con bloques. Ella levantó la vista cuando entró Alberto, esperanza y miedo mezclados en su expresión. Está hecho, dijo Alberto. 6 otros niños están siendo devueltos a sus familias ahora mismo. La policía está moviéndose para arrestar a todos los involucrados. Baldo se fue. Se acabó. Sofía se puso de pie y se acercó a él, envolviéndolo con sus brazos. ¿Lo hiciste? Lo hicimos. Confiaste en mí cuando importaba. Esa noche, el detective Reyes llamó para confirmar que los 6 niños habían sido recuperados a salvo. Padres a quienes se les había dicho que sus hijos habían muerto o habían sido puestos en hogares de guarda o simplemente habían desaparecido estaban siendo reunidos con ellos. Ramón Stafford había sido arrestado en su propiedad. Los otros receptores estaban siendo redondeados. Se estaban emitiendo órdenes de arresto para Baldo, aunque él desapareció. ¿Hiciste algo bueno aquí, Alberto?, dijo Reyes. Incluso si tus métodos fueron poco ortodoxos, a veces lo poco ortodoxo es lo que funciona. Solo no lo conviertas en un hábito. Alberto sonrió sombríamente. Sin promesas. Las siguientes semanas fueron un borrón de declaraciones, seguimientos y cobertura mediática. La red de tráfico salió en las noticias regionales, aunque Alberto mantuvo los nombres de su familia fuera de ello tanto como fue posible. Marisol dio su declaración a la policía y comenzó a ver a un terapeuta. Sofía mantuvo una relación fría pero civil con su madre, aunque dejó claro que reconstruir la confianza tomaría años. Tadeo tuvo pesadillas por un tiempo, pero con terapia y la seguridad de estar en casa con sus padres, se recuperó gradualmente. Emma, que había quedado traumatizada al ver a su hermano ser llevado, también recibió asesoramiento. La familia se acercó más a través de la terrible experiencia. Aunque Alberto notaba a Sofía mirándolo a veces con una mirada que no podía descifrar del todo. Parte gratitud, parte cansancio. Como si hubiera visto un lado de él que no sabía completamente que existía. Un mes después del incidente, Alberto recibió una llamada de King Williamson. ¿Pensaste que querrías saber? Baldo Buckley fue atrapado 3 estados más allá, trató de ejecutar un esquema similar y fue atrapado por una operación encubierta. Con la evidencia de tu caso, lo están acusando de más de una docena de delitos federales.
Está mirando de 25 a 30 años como mínimo. Alberto sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Bien. Ramón ya se declaró culpable. Está testificando contra todos a cambio de una sentencia reducida. Toda la red se está desmoronando. ¿Realmente hiciste algo aquí, Alberto? Solo recuperé a mi hijo. Hiciste más que eso. Salvaste a 7 niños y acabaste con una operación de tráfico. Nada mal para un civil. Después de la llamada, Alberto subió a ver a los gemelos. Estaban dormidos en sus camas. Emma apretando su conejo. Tadeo con su león de peluche. Se paró en la puerta y los observó respirar. Esas 2 pequeñas vidas que dependían de él y Sofía. Pensó en el hombre que había sido en el ejército, aquel que había aprendido a compartimentar la violencia y la necesidad. Pensó en el hombre en el que había intentado convertirse en la vida civil, empujando esas habilidades e instintos a un lado. Y pensó en el hombre que era ahora, un padre que haría cualquier cosa, cruzaría cualquier línea, tomaría cualquier riesgo para proteger a su familia. Sofía apareció a su lado en la puerta, deslizando su mano en la suya. «¿Estás bien?», susurró. «Sí, solo pensando». «¿Sobre qué?». «Sobre lo afortunados que somos y sobre lo cerca que estuvimos de perder todo esto». Sofía apretó su mano, «pero no lo hicimos». «¿Te aseguraste de eso?». Se pararon juntos en la puerta, viendo a sus hijos dormir, y Alberto hizo una promesa silenciosa para sí mismo. Nunca volvería a bajar la guardia. Nunca confiaría ciegamente, y nunca dudaría en hacer lo que fuera necesario para mantener a su familia a salvo. 3 meses después, Alberto recibió una carta. Era de una de las familias cuyo hijo había sido recuperado, la madre del niño de 6 años, Marcos. Escribió sobre el infierno de creer que su hijo estaba en un hogar de guarda en algún lugar cuando en realidad había sido traficado. Escribió sobre el milagro de recuperarlo, y escribió sobre lo agradecida que estaba con quien hubiera expuesto la operación. Alberto no respondió a la carta. La guardó en el cajón de su escritorio. Y a veces cuando dudaba de sí mismo o de sus elecciones, la sacaba y la leía de nuevo. La vida volvió a la normalidad, o tan normal como podía ser. Alberto volvió a su trabajo como consultor. Sofía continuó su trabajo en el hospital. Los gemelos comenzaron el preescolar y Emma insistió en llevar a Tadeo a su salón de clases todas las mañanas como para asegurarse de que realmente estuviera ahí. Marisol se mudó a otro estado para vivir cerca de su hermana, finalmente alejándose de los recuerdos y errores que habían definido su último año. Antes de irse, se reunió con Sofía una última vez. Alberto no estaba ahí, pero Sofía le contó sobre ello más tarde. Se disculpó de nuevo. Sofía dijo que está recibiendo ayuda. Ayuda real esta vez. Le dije que no estaba lista para perdonar, pero que tal vez algún día. Eso es justo, dijo Alberto. Me pidió que te dijera algo. Dijo que entiende ahora por qué me casé contigo. Dijo que está agradecida de que Tadeo tenga un padre que movería cielo y tierra por él. Alberto no dijo nada. No había nada que decir. Un año después, Alberto estaba en el patio trasero empujando a Tadeo y Emma en el columpio cuando su teléfono sonó. Era el detective Reyes. Alberto, ¿pensaste que querrías saber? El juicio acaba de terminar. Cada persona involucrada en esa red de tráfico fue condenada. Gracias a tu evidencia y al testimonio, los atrapamos a todos. Algunos están mirando décadas tras las rejas. Bien. Hay algo más. Las autoridades federales quieren hablar contigo sobre trabajo de consultoría. Están impresionados con cómo manejaste la investigación. Creen que tu conjunto de habilidades podría ser útil para otros casos. Alberto vio a sus hijos riendo mientras se columpiaban más y más alto. Diles gracias, pero no gracias. Tengo todo lo que necesito justo aquí. Terminó la llamada y volvió a empujar los columpios, escuchando la risa de sus hijos, y pensando en lo cerca que había estado de perder esto. Como todo esto, las carnes asadas en el patio, los cuentos antes de dormir, los pequeños momentos preciosos que componían una vida podrían haber sido destrozados por una decisión terrible. Pero no había sido así. Había luchado por su familia y había ganado, y eso era suficiente. Años después,
Cuando Tadeo era mayor y preguntaba sobre esa vez que había sido llevado, Alberto le contaría una versión simplificada. Explicaría que a veces las personas malas hacen cosas malas, pero que las personas buenas luchan. Que la familia significa nunca rendirse. Que el amor significa estar dispuesto a hacer cosas difíciles. Lo que no le contaría a Tadeo, lo que nunca le contaría a nadie, era el alcance total de lo que había estado dispuesto a hacer, las líneas que había estado preparado a cruzar, la violencia que había estado listo a cometer si fuera necesario. Pero Sofía lo sabía. Lo había visto en sus ojos esa noche cuando había vuelto con Tadeo. Había visto al hombre debajo del exterior civil, el soldado que nunca había dejado completamente el campo de batalla. Y nunca lo había mirado de la misma manera de nuevo. No con miedo exactamente, sino con una comprensión más profunda de con quién se había casado. Un hombre que podía ser gentil con sus hijos y despiadado con sus enemigos. Un hombre que podía construir una vida de paz, pero hacer la guerra cuando fuera necesario. Ella le había preguntado una vez, meses después de que todo terminara, si se arrepentía de cómo lo había manejado. No, había dicho simplemente, lo haría de nuevo, exactamente de la misma manera. Y ella asintió porque entendió. En ese momento, ella necesitaba que él fuera exactamente quien era, y él lo había sido. Eso era suficiente. Eso era todo. Los Trejo vivían felices, vigilantes, agradecidos. Alberto nunca olvidó la lección de ese día terrible. La confianza tenía que ser ganada. La seguridad tenía que ser mantenida, y la familia tenía que ser protegida a toda costa. Había aprendido esas lecciones en el ejército, pero las había demostrado en casa. Y al final eso marcó toda la diferencia. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.